1985 fue un año lleno de éxitos para Jaleco. Entre estos destacan juegos como el port de Exerion, Ninja-kun Mayo no Boken, Ninja Yayamaru-kun. Estos últimos dos excedieron el 1.000.000 de copias, por lo que la empresa inmediatamente se puso a trabajar en una secuela, juego que saldría tan solo 9 meses después de estos dos. Y bueno, ¿qué ofrece este? Vamos a echarle un ojo. Yayamaru no Daiboken. Fue desarrollado por TOSE y publicado por Jaleco en 1986. Es la secuela de Ninja Yayamaru-kun, cuya historia e impacto cultural he venido cubriendo en videos anteriores. Si te perdiste los 2 videos anteriores, aquí te dejaré un enlace para que puedas verlos. Esta entrega mezcla elementos propios con plataformas y side-scroller, logrando una extraña e interesante amalgama. De acuerdo a una entrevista en los 80s a un manager anónimo de Jaleco, la razón de este cambio fue poder competir en una época donde los plataformeros estaban de moda, principalmente gracias al éxito de juegos como Super Mario Bros. Y Ghosts 'n Goblins. ¿Y cuál es la historia esta vez? Pues resulta que la princesa Sakura, que rescatamos en el juego anterior, era una muñeca. Por lo que el nada observador y valiente Yayamaru tiene que ir a rescatar a la princesa y su dignidad, porque bueno, el villano le dio la cara. Eso también explica por qué la princesa en el juego anterior se veía un poco muerta. No sé, este muchacho de verdad no es muy observador. En fin, el arte de la portada del juego es bonito, muestra al villano del juego, al héroe, a Gamappa-kun, algunos de los jefes y un par de enemigos para variar un poco el escenario. Gráficamente el juego ofrece bastantes paisajes por recorrer, lo que se agradece bastante, todos inspirados en el folclore japonés y el terror con bastante éxito. No podemos olvidar que este juego data de 1986, cuando muchas desarrolladoras apenas estaban aprendiendo a explotar adecuadamente las limitaciones del sistema. Y TOSE, bueno, logró implementar 12 locaciones diferentes que se reparten entre los 20 niveles de forma bastante respetable. Para esta entrega el equipo de desarrollo finalmente logró implementar 60 cuadros por segundo, lo que mejora bastante la experiencia de juego, ya que los dos anteriores se sentían un poquito cortos en este aspecto. Los sprites de Yayamaru son un calco del juego anterior, no así los enemigos, que ofrecen una interesante variedad gráfica que reutiliza enemigos del juego anterior y agrega algunos nuevos que pegan bastante bien. Es gracioso ver cómo confundí a algunos. Por ejemplo, este es un niño. Yo lo que veía era una cabeza gigante de un señor con bigote. Hasta le había puesto nombre. Los jefes tienen un interesante diseño y están bastante diferenciados uno de otro. Cabe destacar el rediseño que hicieron para Namazu Dayo, que en el juego anterior era tan solo un señor con bigote y pelo alocado, y aquí lo hicieron completamente pez gato, como el nombre sugiere, así que es un cambio bastante drástico e interesante. El jefe que más me llamó la atención fue Javier, así como lo oyen, Javier, cuyo nombre no parece pegar con los otros personajes, no parece un yokai y su diseño se me hace algo enigmático. Después de investigar, poco a poco las piezas fueron cayendo en su lugar y me di cuenta que es una referencia a Francisco Javier, un monje que varios siglos atrás introdujo el catolicismo en Japón. Ha tenido varios cameos en la cultura popular del país y en este juego le quisieron inyectar un poco de misticismo, y cuando creo que mi investigación es un poco rebuscada, me voy encontrando esta ilustración en un número de la revista Famitsu de 1986, donde claramente podemos verlo llevando un crucifijo, lo que confirma esta teoría, algo difícil de notar en el sprite del personaje, que curiosamente aparece en la entrega más reciente de esta saga como un jefe, y el escenario donde combatimos con este es una iglesia claramente con referencias a la religión católica. Y bueno, sin más que decir, puedo colgar el sombrero de detective. Es curioso ver cómo los japoneses manejan este tipo de referencias de varias religiones del mundo, incluso las internas del país, de una forma bastante libre y sin tanto temor a represalias. Yo hubiera pensado en Nintendo of America en caso de una potencial localización de este juego en la época. La música de Yayamaru Daiboken conserva la dirección de la entrega anterior con marcados tonos de folclore japonés y un ligero toque de misterio que va perfecto con la temática yokai de los enemigos. También se siente un uso ligeramente más adecuado de los canales de la consola.
El tema del primer nivel es lento y lúgubre, pero con un encanto que lo hace memorable. Uno de los pecados del juego, como parece ser costumbre en la saga, es de contar con pocos temas. La mejor canción a mi gusto es la del nivel del parque. Es una melodía alegre y pegajosa que dista un poco del tono que la saga ha establecido hasta este momento. Por fortuna no se siente fuera de lugar. Vamos a escuchar. Las otras melodías originales suenan durante los combates de los jefes, buscando transmitir una sensación de presión en el jugador con cierto éxito. Todos los otros temas son arreglos o reciclajes del juego anterior, lo que ayuda a establecer la identidad sonora de la saga, y eso también aplica para los efectos de sonido. La aventura consiste en 20 niveles divididos en 10 de exploración y 10 niveles de enfrentamientos contra jefes. Una vez concluidos los 20 niveles, estos se empiezan a repetir como sucedía en todos los juegos de la época. La cantidad es bastante respetable, aunque la duración promedio de estos es bastante corta. La mitad de estos niveles son enfrentamientos con jefes que tienen una dificultad moderadamente baja, ya que estos fungen principalmente como bonus, donde salir victorioso es opcional. Los enemigos ofrecen una refrescada variedad que ponen a prueba tus habilidades. Te encontrarás con una mezcla de caras conocidas y nuevas amenazas, todos basados en los yokai del folclore japonés. Incluso los enemigos más lentos te podrán dar una paliza si no eres suficientemente cuidadoso. La mayoría muere de un solo golpe, pero también podrás encontrar algunos sumamente resistentes. A diferencia de la entrega anterior, no tienes que eliminar a todos los enemigos del nivel. Es recomendable enfocarse en llegar antes de que el tiempo llegue a cero, ya que esto no te matará, pero aparecerá una llama prácticamente invencible que te persigue sin descanso. Entre los enemigos destaca el Oni, que lanza llamas y deja varias por el nivel. Si lo dejas campar a sus anchas, te hará la vida imposible. La abeja, que no te mata pero te paraliza durante largos periodos de tiempo. Las lámparas son rápidas, mortíferas y tienen la costumbre de quedarse quietas durante un momento, lo que confunde mucho al jugador. Este otro enemigo, que parece un fantasma, requiere 16 golpes para ser derrotado y encima su ataque bloquea el paso, evitando así que lo puedas ignorar. Por fortuna solo salen en los últimos niveles de cada vuelta del juego. Los niveles están llenos de bloques que puedes destruir con la cabeza para revelar varios power-ups, pero también están las molestas bombas que te eliminan al mínimo contacto. Y tendrás que tener cuidado porque estas te afectan incluso cuando estás bajo la influencia de algunos power-ups. Y hablando de estos, bueno, ¿cuáles son los que tenemos en este juego? Regresa la poción, que te da una invisibilidad de moderada duración bastante útil. También regresa el carro, que destruye todo a su paso, perfecto para poder avanzar bastante en el nivel. El shuriken rojo, que atraviesa a los enemigos y hace mayor daño, te ayudará bastante en los niveles más avanzados. Y una de las novedades es la linterna, que paraliza a los enemigos, pero la puedes utilizar a gusto. Para poder activarla necesitas presionar el A y el B. Suena como un ítem bastante útil, el problema es que es muy raro de conseguir y al menos en mi experiencia lo he obtenido quizá una vez, y para poder grabar este ejemplo tuve que utilizar un código de Game Genie para poder desbloquearla porque realmente no salía fácilmente. Gamma Pakun hace su regreso, esta vez como un power up. Al igual que en el juego anterior, al obtener 3 power-ups se activa un poder especial. En esta ocasión es la técnica oculta de las hojas, que crea un torbellino mágico que destruye todo a su paso, incluso la molesta llama. Con estos últimos tengo una queja, y es que al activarlos la pantalla parpadea de color rojo de una forma muy agresiva, lo que es bastante irritante a la vista. Otra queja que tengo es que cambiaron el control de Gamma Pakun y ahora se siente más pesado que el juego anterior, reduciendo la efectividad y el factor diversión de este. Afortunadamente el tema sigue intacto.
Como es tradición en la saga, cada enemigo que eliminamos deja un alma que podemos recolectar. En esta ocasión, al obtener 50, el juego nos proporciona una vida extra. También es posible obtener puntos extra al interceptar los enemigos al caer, como ya es tradición en la saga. Existe una serie de ítems que te dan puntuación extra, pero no tiene mucha relevancia. El control es algo extraño, la sensación es ciertamente fluida, pero Yayamaru se mueve muy lento. La física de los saltos es extraña, tardas un momento en acostumbrarte, pero sigue siendo una mejora con respecto a las entregas anteriores. En algunas plataformas puedes realizar un salto hacia abajo. Este movimiento hay que recordar que no era tan común en aquella época. Ninja-kun fue quizá uno de los juegos pioneros de este tipo, al menos en este momento no se me ocurre otro juego que proporcionara esta habilidad antes de ese. Ahí en los comentarios me contarán si conocen alguno. Lo que me parece muy raro es que el salto solamente puede darse en ciertas plataformas. Incluso estas aparecen como a partir del tercer, cuarto nivel, lo que hace que muchos jugadores ignoren que esto existe del todo. Lo que es bastante raro y bueno, honestamente habla de cómo esta mecánica se dejó un poco a medias. Una pena porque siento que si uno hubiera podido hacer este movimiento en todas las plataformas del juego, hubiera balanceado la dificultad un poco más. O quizá el equipo de desarrollo justamente quería elevar la dificultad, no dejando que el jugador pudiera hacerlo donde quisiera. El juego fue anunciado en agosto de 1986 en revistas como Family Computer Magazine. Gracias a la popularidad entre los fans, la cobertura del juego fue constante, donde se compartían muchos secretos que la comunidad descubrió. El juego parecía tener más complejidad de la que aparentaba, aunque no llegando al nivel de juegos como Mario Bros. O Castlevania. Quisiera compartir con ustedes uno de los trucos que encontré en estas revistas para lograr invencibilidad temporal. Es bastante interesante. Básicamente consiste en utilizar el poder de la llama asesina para poder aterrizar encima de una posición de invencibilidad y lograr ser invencible durante un periodo de tiempo bastante largo. La revista Famicom Winning Book elogió sus gráficos variados así como el tamaño de los niveles. La expectativa de popularidad de este título lo hizo merecedor de la portada número 6 de esta publicación, donde incluso se muestra uno de los niveles que tuvo que ser descartado. Es de elogiar la dedicación con la que solían cubrir los títulos. Aquí podemos ver algunas de las ilustraciones que crearon para dar cobertura, que inmediatamente nos transportan a esa época donde el arte oficial era poco y había que recurrir a ilustradores, lo que ofrecía resultados variados e interesantes. El juego también fue portada del número 6 de la revista Famitsu, donde tuvo una extensa cobertura. Como era común en Japón, el juego fue uno de los temas del sexto volumen del manga Famicom Rocky, que cubría las aventuras del protagonista compitiendo en varios juegos que estaban de moda. También tuvo un manga hecho por Ono Katsuhiko para Wanpaku Comics. La premisa del juego tan absurda fue parte fundamental de su campaña de publicidad. Los anuncios hicieron énfasis en esto y muchos jugadores probablemente lo adoptaron con humor. Su impacto cultural se refleja en juegos como Retro Game Challenge, donde se rinde tributo a la saga Yayamaru en el juego Ninja Haggleman, incluso llegando a mencionar el inesperado y gran éxito de esta saga. Yayamaru Daiboken fue la base del más reciente juego de la saga, conocido como The Great Yokai Battle, uno que espero poder cubrir pronto en el canal, dado que es uno de mis juegos favoritos que se han lanzado en los años recientes. Según los registros que he podido consultar, el juego vendió aproximadamente 108.000 copias, una cifra bastante menor a los juegos anteriores, pero aún así se posicionó entre los 50 juegos más vendidos de Famicom DC. Yayamaru Daiboken es un juego bastante interesante, ya que es un experimento de parte de una empresa que buscaba lucrar con un personaje que de manera casi sorpresiva se haya vuelto muy popular en Famicom. Es un poco extraño ver que una saga como esta esté cambiando constantemente, ya que este juego fue de plataformas para responder al éxito de Super Mario Bros. De Ghosts and Goblins, y su siguiente entrega sería un RPG para responder al éxito de Dragon Quest. La siguiente entrega tendría elementos de aventura mixtos un poco más al estilo Zelda, incluso otra que va más por el estilo de Super Mario Bros. 3. Y como mencioné anteriormente, los directivos de la empresa simplemente estaban atentos a cuáles eran las modas para poder adaptar esta franquicia a estas. Algo que se ha arriesgado, ya que el juego anterior tenía ciertos valores bastante definidos. En 1986 fue un año donde, Mario Bros. Ya había salido, viene Mario Bros. 2, sale al mercado Dragon Quest que rompe todo,
Sale al mercado Castlevania 1, que también llega a tener un impacto bastante grande. Llega también The Legend of Zelda para el Famicom Disk al inicio del año. Es entendible que esta saga fuera mutando tanto. Y bueno, este sería el primer paso en esta dirección. Si te gustaron las entregas anteriores, este juego es para ti. Siento que tiene elementos familiares, tiene valores musicales superiores a las dos anteriores, pero aún así preservando la esencia que de cierta forma capturó la imaginación de muchos niños en aquellos años. Por otra parte, la dificultad sí es cierto que es alta, pero también el juego ofrece herramientas para poder conseguir vidas de manera seguida en los niveles o con la recolección de almas, lo que de cierta forma balancea el juego. Contamos con varios power-ups, estos son numerosos, la cantidad de bloques secretos por nivel también ayuda a que el jugador pueda tener herramientas para estar constantemente refrescando el nivel. Aunque no puedo pasar por alto ciertas partes donde las plataformas se ponen un poco patosas, siento que un par de meses más de desarrollo hubieran sido positivos para este juego. Pero bueno, era una época turbulenta y ya le necesitaba aprovechar el tiempo lo más posible. No estaban seguros si Yayamaru iba a pasar de moda muy rápido o si se iba a mantener relevante. Si eres algo indiferente a esta franquicia, honestamente esta entrega no será tan recomendable. Bueno, podrías echarle un ojo de forma casual a ver qué tal. Esa acción fluida de 30 cuadros es ciertamente llamativa, aunque bueno, el juego es de 1986, se va a sentir algo primitivo. Siento que hay que acostumbrarse al ritmo en el que se desarrolla la acción del juego. En conclusión, plataformas con carisma, con un limitado atractivo para un público mayoritario, pero sí recomiendo probarlo por un par de horas. No tengo ningún apego nostálgico por este, pero aún así es uno que de vez en cuando me gusta sacar del estante y jugar, porque bueno, no sé, tienen ese toque misterioso que me gusta, los jefes son una mecánica interesante, lo corto que es el juego me ayuda a tener partidas rápidas y poder terminarlo de forma bastante breve, y sin duda me agradan las mejoras que logró introducir en la serie. Si llegaste hasta este momento del video, te agradezco la atención, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, y si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Me despido, que me voy a jugar con este juego misterioso.